Buen día para todos, espero que me puedan escuchar bien. Mi nombre es Baylor Martínez, soy gerente de los servicios de certificación de SGS, de la división Knowledge en Chile, y les doy la más cordial bienvenida a todos quienes nos han unido durante ya estos minutos desde que hemos partido la conexión en la mañana. Estamos muy contentos de poder iniciar este segundo ciclo de webinar. Eh, Algunos de ustedes ya participaron el año pasado en nuestro primer ciclo, que tuvo 5 capítulos y que fue dedicado principalmente al entendimiento, al conocimiento o al entendimiento de los sistemas de gestión como una herramienta estratégica. Y tuvimos la oportunidad de haber trabajado, ¿verdad?, revisando los diferentes aspectos desde el entendimiento, la estrategia. Vimos algunos modelos y algunos matrices hasta llegar a riesgo y control. Para este año nos planteamos un desafío diferente, nos planteamos un objetivo distinto, siempre desde el propósito, desde la misión que tiene SGS Knowledge. Nosotros como Knowledge en SGS a nivel mundial nos hemos propuesto poder cumplir con llevar el conocimiento de lo que hacemos a todos los sectores industriales, a todos los tipos de mercado, con los consultores, ¿verdad? Con los profesionales de distintos ámbitos, no solamente con personas que están relacionadas directamente con los sistemas de gestión. Y este año decidimos tomar el desafío de abordar aquellas normas que hemos definido como normas estratégicas. Principalmente los sistemas de gestión han sido conocidos en el mundo desde las normas ISO 9001, gestión de la calidad, 14001, gestión ambiental, 45001, ¿verdad? Salud y seguridad en el trabajo. Pero recientemente en los últimos 10 años, dado la globalización de los mercados, dado, ¿verdad?, la mayor exigencia también de los procesos de comercialización, se han ido sumando normas nuevas, pero también han ido apareciendo riesgos distintos, han aparecido oportunidades, han aparecido regulaciones, y es por eso que también se ha dando origen a otras normas como por ejemplo 55.001, gestión de activos, 22.301, continuidad operacional del negocio, esta misma norma que es la que vamos a tratar hoy día, que es la 27.001, que es seguridad de la información, y que detrás de ella hay todo un mundo, hay todo un ecosistema propio que parte con seguridad de la información y termina, ¿verdad?, bajo el contexto global de ciberseguridad, un tema que hoy día preocupa no solamente desde todavía una tal vez inmadura cultura local, hablo de Chile, en materia de seguridad de la información, sino que a nivel global, dado que todos los procesos que efectuamos son absolutamente globalizados, en términos transaccionales, economía, ¿verdad?, financiero, datos, compra, logística. Para el día de hoy, nosotros nos propusimos, ¿verdad?, como SGS, eh, y para los que no conocen SGS, solamente contarles que somos el líder mundial, y no porque lo digamos nosotros, sino que porque nuestros números nos acompañan, con una presencia global a través de 2.600 oficinas y más de 98.000 colaboradores, ¿verdad?, prestando servicios como industria TIC en pruebas, ensayos, verificación y certificación a lo largo del mundo, acompañando con socios estratégicos, ¿verdad?, en todos los mercados. Eh, También llevar nuestra experiencia específica en lo que habitualmente se conoce como sistema de gestión de seguridad de la información. Pero para nosotros particularmente como Knowledge, la seguridad de la información es una parte de lo que hacemos. Nosotros en general tenemos ya una experiencia larga, no solamente apuntando y entendiendo ciertos mercados globales. Nuestros servicios van desde hacer un gap análisis o una preauditoría en sistemas de gestión de seguridad de la información. Hacemos procesos de entrenamiento, modelamiento cultural, acompañamiento, ¿verdad?, en el entendimiento de las políticas y las buenas prácticas en seguridad de la información. Eh, Tenemos de hace ya un par de años incorporado uno de los laboratorios de pentesting más importantes a nivel global, con más de 19 laboratorios
principalmente concentrados en Europa, los que permiten que prácticamente las grandes compañías, todas las grandes compañías, las transnacionales, prueben, verifiquen y ensayen de punto a punto sus sistemas con SGS. Y eso nos ha permitido entonces hoy día hacer esta bajada con los servicios que queremos transmitirles, contarles, ¿verdad?, la experiencia que tenemos, no solamente siendo uno de los principales proveedores de certificación 27001 en Chile. Dicho sea de paso, hoy día ya explorando derechamente el acompañamiento a nuestros clientes para además ser socios estratégicos en procesos, ¿verdad?, de data análisis, en procesos de consultoría en ciberseguridad. Y hoy día, esta mañana, ¿verdad?, poder mostrarles la lógica que ha tenido el cambio de 27001, que ya no es solamente un valor agregado para las compañías desde el punto de vista, o para las organizaciones en general, desde el punto de vista de seguridad de la información. Eh, Anecdóticamente, probablemente Alejandro lo va a tocar un poquito más, anecdóticamente voy a tocar un solo hecho muy reciente que acaba de ocurrir por ahí por términos de la semana pasada, que sin ningún ánimo de polémica, pero los robos de más de 23 equipos desde un ministerio son parte de, más allá de un acto delictual o un acto político o de riesgo, ¿verdad? De muchos aspectos, son también aspectos que tienen que ver con las políticas de seguridad de la información. La seguridad de la información no solamente son los riesgos, ¿verdad?, en términos de la información digital, también son los activos físicos, parte de lo que nos va a contar Alejandro. Y hoy día, adicionalmente, podríamos también ver otros dos aspectos más, los cambios regulatorios. Hay muchas entidades de nuestro sistema, ¿verdad?, estatal, que ya han empezado a incorporar la norma ISO 27001 como parte del repertorio de los cumplimientos legales que a los que deben someterse ciertas industrias, por ejemplo, la producción y generación de electricidad, por nombrar una. Eh, Podríamos también agregar a eso que recientemente hemos tenido el cambio de versión de la 27001. Las empresas que tenían certificación hasta ahora en la versión 2013 ya tienen que adoptar la nueva versión de la norma, que es la versión 2022. Y eso entonces nos lleva a entender que esta norma, perdón, no solamente tiene una importancia estratégica desde el aporte, ¿verdad?, además con una integración previa a lo que debiera ser gestión del riesgo y a continuidad operacional, como parte de un sistema robusto, sino que también a los aspectos propios de una demanda regulada en términos de exigencia local y también en términos de la necesidad de poder garantizar servicios y transacciones más seguros a nivel global. Para ello, quien nos va a acompañar como principal expositor va a ser Alejandro González. Alejandro, probablemente algunos de los asistentes ya lo conocen. Es un consultor y auditor líder senior que trabaja hace muchísimos años, ¿verdad?, asociado a SGS. Tiene más de 19 años de experiencia en auditorías de organizaciones. Tiene su formación principal en la Universidad de Bretaña, en Francia, justamente en telecomunicaciones, y es profesor de la Escuela Posgrado de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Eh, Algo valioso para nosotros, y que lo conversábamos con Alejandro cuando decidimos diseñar esta actividad, es que además Alejandro también es auditor y también es consultor de 22301. Y justamente lo que yo les acabo de decir es que la norma 27001 no es una norma que funciona por sí sola, no es aislada, no sirve por sí sola. Sirve cuando esto está concatenada con el resto de las normas estratégicas que permiten asegurar un negocio en riesgo en términos del manejo de la información y por supuesto también en cómo las organizaciones pueden asegurar la perpetuidad o la continuidad del negocio. Sin más que decir, los invito de aquí en adelante, ¿verdad?, a poder escuchar la presentación de Alejandro. Invitarlos también a que todas las consultas que puedan tener a lo largo de esta presentación la puedan dejar en el chat del Q&A. Al final vamos a intentar responder todas sus consultas. Para eso nos vamos a tomar un tiempo, ¿verdad?, para poder seleccionarlas y poder leerlas con ustedes y que Alejandro las pueda responder una a una. Bienvenido nuevamente, bienvenido Alejandro, muchas gracias por tu participación de hoy y la sesión es toda suya.
Muchas gracias, Baylor. Espero que me escuchen bien, si no me lo indican de inmediato. Efectivamente, bueno, eh, hace un tiempo atrás Baylor me contactó para que invitarme a participar en estas actividades y encantado, ¿por qué no poder compartir lo que me ha tocado vivir en este ámbito, ¿cierto? Y efectivamente, tal como comentaba Baylor hace un momento atrás, ¿cierto? Este tema de el uso de los sistemas de gestión hoy día, particularmente gracias a la estructura actual de las normas, ¿cierto? La que estableció el comité hizo, digamos, la organización. Efectivamente es mucho más simple integrar las diferentes normas que existen, ¿cierto? Antiguamente era muy complejo estar integrando, sobre todo desde el punto de vista documental, dado que cada norma tenía prácticamente su estructura propia y ya a partir de 2013, de hecho a partir de justamente de ISO 27001, la versión que todavía está vigente, la 2013, efectivamente se alineó con la estructura de HLS planteada por el anexo SL que describe cómo se deben escribir las normas. Bueno, yo voy a compartir pantalla. Denme un segundo. Ahí me ven ahí, ¿cierto? ¿Se ve eso? Ok, Está bien, Alejandro. perfecto. Y como digo, la idea es que yo haga toda una pequeña charla, ¿cierto? Creo que una hora por ahí. Y enseguida, tal como anunció Baylor hace un momento, pasaremos a una etapa de preguntas y respuestas, ¿no? Eso es. Bueno, vamos. El objeto de esta charla, evidentemente, es poder ir eh, mirando cuál ha sido el impacto de la información y el mundo actual. También dentro de la agenda que tengo preparada para hoy día, tengo una introducción al sistema de gestión y también los beneficios de ISO 27001. Esto no es una charla de la norma, sino que es más bien la manera en que nos podemos servir de ella en el entorno de negocio en el que estamos viviendo, ¿cierto? Es el interés que tenemos en estos temas, para que no vayan a pensar de que esto va a ser altamente técnico. La idea es que sea de un lenguaje justamente no técnico y más bien cotidiano y coloquial para poder hacer una buena inmersión para aquellos que no conocen este mundo, ¿no? Ok, bueno, respecto de la información y el mundo actual, evidentemente que acá nos topamos con una diferente cantidad de aspectos. Eh, este mundo ha ido cambiando y efectivamente es muy diferente al de 2013. ¿Por qué hago la referencia al de 2013 y no más adelante? Es por bueno, la segunda versión de esta norma es de 2013, porque esta partió el 2005, y efectivamente algo cambió, algo pasó del 2013 en que estaba la norma que hoy día aún está vigente hasta la fecha actual, ¿cierto? Y yo puedo asegurar de que nadie en el mundo, ninguna empresa, ninguna organización, efectivamente tenía considerado que en marzo nos iban a enviar a guardarnos a nuestros domicilios y a confinarnos durante más de un año. Eso no lo consideró nadie, ni en sus riesgos, ni en su estrategia, ni en sus negocios. ¿Cómo íbamos a enfrentar esto? Entonces, evidentemente, pasamos por esta pandemia de SARS-CoV-2 y nos hizo dependientes de los sistemas tecnológicos, ¿cierto? Eh, para poder continuar con actividades, para poder continuar compartiendo, ¿cierto?, con nuestro entorno, pero de una manera confinada. Por lo tanto, nuevamente el mundo de la información cobró mucha relevancia en nuestras actividades cotidianas y de negocio. Entonces, evidentemente que el confinamiento empujó mucho el, eh, el uso de tecnologías de información en todo su ámbito, no solamente en el ámbito informático, pero fundamentalmente en el ámbito de sistemas tecnológicos, ¿no? ¿Cierto? Y también empezaron a potenciarse todo lo que eran
las herramientas de trabajo colaborativo. Hoy día ya es muy común de que las personas utilicen varias aplicaciones colaborativas de diferentes proveedores, ¿cierto? Que ya no los voy a mencionar porque esto no le vamos a hacer propaganda a nadie acá. Este cambio, ¿cierto?, en el tiempo ha hecho de que efectivamente haya un incremento en el uso de dispositivos que consumen información, ¿cierto? Particularmente en nuestro país estamos a puertas, ¿cierto?, de ya masificar lo que es 5G. Esto ya comenzaron, se hicieron todas las pruebas, se hizo la marcha blanca, se está comercializando hoy día incipientemente. Pero ¿cuál es la particularidad de 5G? De que efectivamente es una tecnología consumidora de información de ancho de banda y por lo mismo eh, usa mayor canal para poder acceder a información, fundamentalmente a contenido audiovisual, fundamentalmente, que es un gran consumidor de datos en el mundo actual, ¿cierto? Y también, bueno, hemos vivido el cambio en la manera en que em, estamos viviendo de nuestros propios sistemas de información. Hasta hace unos 5 o 6 años atrás, incluso menos, toda organización tenía sus servidores, tenía sus redes LAN, tenía todo in situ, ¿cierto? On-premise o en las dependencias propias. Y hoy día la tendencia es llevar todo hacia el mundo de los data centers. ¿Por qué motivo? Porque estas organizaciones que suministran estos servicios nos permiten de una u otra manera disponer de seguridad perimetral, seguridad física y de continuidad operacional respecto de lo que es la energía eléctrica, fundamentalmente. Ahora, independiente de la categoría de los data centers, no es 100% seguro, eso ya lo sabemos, hemos vivido algunos casos que los vamos a comentar más adelante con algunos de nuestros suministradores chilenos, ¿cierto? Y también de algunos de los grandes también han tenido algunas incidencias ahí de seguridad. Evidentemente que este hecho de estar en esta condición de always on, fundamentalmente empujado por el tema del confinamiento y de la pandemia, nos hizo estar más expuestos a el apetito de los delincuentes informáticos para intentar obtener algún rédito para ellos, ¿cierto? Y hoy día la cantidad de ciberataques diarios que cada empresa recibe es impresionante. O sea, ustedes pueden, si pudieran ver, entre comillas, el mundo como, como estos seres, digamos, van intentando entrar, cada empresa, por pequeña que sea, debe recibir de 100 a 200 intentos de entrar por día. Es impresionante. Afortunadamente existen, bueno, diferentes métodos para ir frenando estos temas y evitar de que estos eventos de intentos, digamos, se transformen verdaderamente en incidentes. Lamentablemente a veces sí logran pasar, ¿cierto? Y bueno, también han aparecido nuevos tipos de virus, de malwares, como son los ransomware, que hoy día nos capturan la información, la encriptan, y luego quien siembra el ransomware lo que pide es un rescate, un dinero, ¿cierto? Y la idea de ello es justamente rédito económico para liberar luego la información. De hecho, por ahí me tocó ver algún caso muy curioso que tal vez se los comente, ¿no? Porque en realidad fue casi anecdótico. Perdón. Bueno, otros temas relevantes, y también algo comentaba de ello Baylor al inicio, es toda la nueva normativa que ha ido apareciendo respecto a lo que es la protección de la información personal. Y hoy día tal vez en la Unión Europea es donde más fuerte se ha declarado. Bueno, Estados Unidos también entró a esta línea, y en Europa se estableció el Reglamento General de Protección de Datos, ¿cierto? Y esto entró en vigencia, bueno, ahí en 2018.
y ello ha obligado a toda empresa que maneje información a asegurarse que efectivamente la va a cautelar y sobre todo que no la va a divulgar, y le indica a sus clientes, usuarios o afiliados, ¿cierto? Que efectivamente la información que ellos poseen a nivel de datos personales no va a ser divulgada por ningún motivo. Hay un compromiso y es un tema hoy día absolutamente legal. Vamos a ver qué pasa con la situación en nuestro país también. Em, el surgimiento de nuevos dispositivos tecnológicos, ¿cierto? Estamos hablando también del Internet de las cosas, que hoy día incluso los electrodomésticos ya se están conectando a la net para ir comunicando, ¿cierto? Estados, contenidos de lo que ellos tienen, en fin. Y son, a fin de cuentas, generadores de información. Hablaba Baylor del entorno eléctrico, bueno, la aparición de los famosos medidores electrónicos, digamos, que efectivamente logran captar información de comportamiento de el consumo eléctrico de una casa habitación. Por lo tanto, puede ser sensible si eso cae en malas manos, por ejemplo. En fin, y suma y sigue. Hay ejemplos, hay muchos al respecto, donde podemos ver cuál es la aplicación que hoy día tiene o cuáles son los, entre comillas, los usos masivos de información. Pero efectivamente usos masivos hay en todo ámbito hoy día. Imagínense de que las cadenas de farmacias vendieran la información de los medicamentos que compramos cada uno de nosotros. Nosotros ahí inocentemente entregamos el RUT para el famoso descuento y al final, ¿qué es lo que se está haciendo? Ellos construyen una base de datos con el medicamento que Alejandro González fue a comprar durante un año y luego eso si se los traspasaran a, por ejemplo, a las instituciones de salud, estaríamos mucho más vulnerables de lo que somos hoy día. El caso de los supermercados, uno también entrega el RUT, entonces también se conoce cuál es el tipo de artículos que uno consume. En fin, si uno puede imaginar muchos casos de figura. Y todo esto es información que de alguna manera debe cautelarse, ¿cierto? Bueno, en Chile existe regulación, tal vez no tan robusta como quisiéramos, pero sí existen varios cuerpos, ¿cierto? Acá en las próximas láminas yo voy a mencionar algunos de ellos sin entrar en la profundidad de qué aborda cada uno, ¿cierto? Pero hay algunos que son bien importantes y quiero que se fijen particularmente en el año de cada uno de estos cuerpos. Tenemos, por ejemplo, esto no está en orden de aparición ni en orden de importancia, y esto lo extraje yo del sitio del Estado, del CECIRT, ¿cierto? De la política de seguridad de ciberseguridad. Puede que haya algún dato ahí, algún cuerpo que no esté 100% actualizado porque esto va cambiando constantemente, pero bueno, tenemos particularmente, por ejemplo, esta ley sobre acceso a la información pública, ¿cierto? Que ya tiene un tinte de lo que mencionábamos, ¿cierto? Luego tenemos la ley 17.336, que es de 2004, sobre propiedad intelectual. Estamos hablando igualmente de información. La ley 19.927, también de 2004, que modifica códigos penales en materia de delitos sobre pornografía infantil. Y esto fue a raíz de diferentes casos que vivimos en nuestro país, producto de la información almacenada en computadores, discos duros, ¿cierto? También tenemos la ley 19.880 del 2003, que establece bases justamente sobre los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado. Y aquí ya el Ejecutivo, entre comillas, comienza a incorporar ya en 2003 varios aspectos de lo que es la manera en que se va a enfrentar todo este tema del mundo de la información en soportes tecnológicos, ¿cierto? También tenemos la ley 19.799 del año 2002 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, ¿cierto? Hoy día el Ministerio de Economía es el ente que va regulando sobre todo a las empresas que
suministran el servicio de firma electrónica avanzada, ¿cierto? Por ejemplo, las bases de datos de estas empresas que venden la firma electrónica, por norma, solo pueden residir en Chile, no pueden estar en data centers del extranjero. Entonces son particularidades que van apareciendo. Tenemos la ley 19.628 sobre protección de la vida privada y esto apunta un poco también a lo que es la Ley General de Protección de Datos que tiene la Unión Europea. No tan acabada, pero sí ya va dando indicios de que también vamos hacia ese mundo, ¿cierto? No hay que olvidar de que pertenecemos al club de la OCDE y ello nos impone una serie de obligaciones a ir cumpliendo en el tiempo. Tenemos también la ley 19.223 sobre figuras penales relativas directamente ya a lo que es informática, ¿cierto? Tenemos también la ley 20.478 también del 2010. Si se fijan, la anterior es del año 93. La ley que le mencionaba recién, la 20.478, sobre recuperación y continuidad en condiciones críticas y de emergencia del sistema público de telecomunicaciones. Y aquí, perdón, aquí otro tema que mencionaba Baylor sobre la continuidad del negocio y la continuidad operacional. También el Ejecutivo se ha encargado de que efectivamente el sistema público, todo lo que sirve al Estado, efectivamente tenga una metodología para la continuidad del negocio, para la continuidad operacional. Relevante. La ley 21.180 del año 2022, esta ya es más nueva, sobre transformación digital del Estado, es decir, el, eh, el, el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. El objetivo es ir hacia un mundo más integral desde el punto de vista de la información. Todavía falta mucho porque a nivel de registros, por ejemplo, el registro civil, el registro de vehículos motorizados, que hoy día también depende del registro civil, que me perdonen los conservadores de bienes, pero ese registro también debería ser un registro nacional y no un registro regional o comunal en algunas cosas, en algunas partes. Entonces, la tendencia es que espero de que vayan integrándose en grandes sistemas, en grandes bases de datos que puedan, entre comillas, interactuar entre ellas y ir haciendo una buena minería de datos y un buen análisis de este para ir produciendo información a partir de los datos que están registrados en las bases. ¿Cierto? La ley 21.459 que también entiendo que, bueno, establece normas sobre delitos informáticos. Luego tenemos una serie de decretos también, ¿cierto? Lo primero es el decreto 5996 del año 99, que efectivamente permitió que el Estado, como tal, creara su red interna, su intranet, ¿cierto? Y empezara a coordinar en varios aspectos de la gestión del Poder Ejecutivo. Luego, en el año 2005, aparece el Decreto Supremo 1299, que efectivamente establece algunas regulaciones para la conectividad del Estado, ¿cierto? Y esto también lo administra el Ministerio del Interior. Bueno, acá hay procedimientos, requisitos y estándares tecnológicos para la incorporación a dicha red de instituciones públicas. Bueno, hemos visto algunos casos de que lamentablemente por leyes presupuestarias que, como digo, no voy a entrar a discutir si es bueno o malo, pero que tienen partidas presupuestarias asignadas y que no necesariamente permiten mantener al día la tecnología utilizada. Vimos el caso del Comando Conjunto en marzo de este año, y al final una de las cosas que fluyó es que tenían muchos equipos PC aún con un Windows XP, que ya está totalmente obsoleto, que no tiene soporte, sin embargo seguía en funcionamiento. En fin, todo el tema de obsolescencia tecnológica en este mundo es muy peligroso hoy día. Bueno, también tenemos el decreto 83, ¿cierto?, de que aprueba la norma técnica para órganos de administración del Estado respecto de seguridad y confidencialidad de los documentos electrónicos, ¿cierto? Entonces, bueno, van apareciendo cuerpos y claro, esta últimamente es de 2005.
Otros decretos como el 93 que también aprueba la norma técnica para la adopción de medidas destinadas a minimizar efectos perjudiciales de los mensajes electrónicos masivos no solicitados recibidos bueno, en casillas del Estado. Estamos hablando del spam, ¿cierto? Es del 2006. Luego, el 2014, el decreto número 14 modifica el 181 que aprueba el reglamento sobre documentos electrónicos, firma electrónica y certificación de dicha firma. Bueno, y deroga los anteriores también. Este mismo, lo repetí ahí, tengo un error, no conformidad para el relator y para el expositor. Tenemos el decreto número 83 de 2017 sobre el convenio sobre ciberdelincuencia, ¿cierto? Y esto, bueno, esto viene del mundo OCDE, que obliga a Chile a ir estableciendo ciertas regulaciones. El decreto número 4 del 2020 regula la forma en que los procedimientos administrativos efectivamente deberán expresarse a través de medios electrónicos. Esto es lo que es la transferencia de información a través de las redes electrónicas que interconectan al Estado, ¿cierto? Tenemos el decreto 273 del 2022 que establece la obligación de reportar incidentes de ciberseguridad, importante, ¿cierto? Y bueno, esto no queda ahí, evidentemente que también hay regulaciones sectoriales, ¿cierto? Por ejemplo, nuestra Subsecretaría de Telecomunicaciones también ha establecido una norma técnica sobre fundamentos generales de ciberseguridad para el diseño, instalación y operación de redes y sistemas utilizados para la prestación de servicios de telecomunicaciones. Y aquí estamos hablando de el entorno de funcionamiento en Chile. Aquí no hablamos solamente de temas estatales o públicos, hablamos de la normativa que deben eh, cumplir aquellos organismos o empresas que efectivamente prestan servicios de telecomunicaciones. Estamos hablando de los grandes suministradores, operadores públicos, data centers, etcétera. Luego tenemos en la Subsecretaría de Redes Asistenciales, hay instructivos de seguridad de la información y ciberseguridad para el sector salud. Eso ya es totalmente sectorial. En casinos y juegos también tenemos instrucciones relativas a los lineamientos de ciberseguridad que deben observar las sociedades operadoras y las sociedades concesionarias de casinos de juego. Vaya, hasta nuestro hobby, digamos, nuestra manera de matar el ocio en un casino también podría ser eh, eh, víctima de vulneración, ¿cierto?, de la información. La Suceso, la Superintendencia, perdón, de Seguridad Social también regula de alguna manera las cajas de compensación sobre el riesgo operacional en materia de ciberseguridad. O sea, nuevamente vamos ya al mundo tecnológico y al mundo de todo lo que es el tratamiento de la información dentro de los sistemas tecnológicos, ¿cierto? La Superintendencia de Pensiones también ha establecido un modelo de gestión de seguridad en información y ciberseguridad, entre otras cosas, ¿cierto? El mundo de las AFP es altamente regulado. Luego también la Comisión para el Mercado Financiero imparte una serie de instrucciones en materia de gestión de riesgo operacional y ciberseguridad, y también en continuidad de negocio. Y particularmente en el caso de la CMF, que rige a cualquier organismo que interactúe con el mercado financiero o a los proveedores de estas empresas, efectivamente ha publicado normativa que rige aspectos de seguridad de la información, de ciberseguridad, de protección de la información, de continuidad de negocio, y que obliga a quienes son regulados a transferirle esta responsabilidad también a sus empresas proveedoras. Entonces aquí ya la cadena, entre comillas, va creciendo, ¿cierto? En el caso de la Directiva 32 de Chile Compra, que es el sitio de, de mercado, se llamaba Chile Compra y de hecho era mercado público, que son justamente todo lo que son las recomendaciones para la contratación de servicios en la nube. También tenemos la ley 17.336 sobre propiedad intelectual, ¿cierto? Acá entra, y este es del año 70, ¿cierto?
eh, acá entra en juego el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual del INAPI, y son ellos los quienes cautelan la buena aplicación de estos temas. Tenemos la ley 19628 del 99, nuevamente sobre protección de la vida privada, la ley 19799 del 2002 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de regulación de dichas firmas. En fin, el decreto de fuerza de ley número 3 del 2021 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de leyes, ¿cierto?, que establecen normas sobre protección de los derechos de los consumidores. Acá aparece nuestro querido amigo Cernac. Ahora bien, dicho, digamos, esta es una mención, no son los únicos cuerpos legales que existen, hay más, ¿cierto? Y cada entorno, cada tipo de industria ha ido publicando, ha ido estableciendo requisitos para sus regulados, entre comillas, o para quienes participan de esas actividades, de manera tal de ir asegurando eh, lo que es la integridad de la información, la confidencialidad sobre todo, y la disponibilidad, ¿cierto? La ciberseguridad también. Ahora, ¿cuál es lo particular? De que de todos estos cuerpos que vimos, hay solo 4 que son posteriores al 2020. Entonces, eso da que pensar y lo primero que a uno se le viene a la cabeza es decir, vaya, estamos bastante obsoletos desde el punto de vista regulatorio. Probablemente así sea, debido a qué motivo, a que lamentablemente los ciberdelincuentes van mucho más adelante que nosotros, siempre van un paso adelante, y cuando se obtiene o se determina o se establece una nueva técnica o tecnología, ellos probablemente ya al rato ya van a estar siendo capaces de vulnerarla nuevamente. Entonces, hay un tema de ir viendo de qué manera proteger al máximo, protegerse fundamentalmente de todos estos temas de delincuencia informática. Pero este es un tema que nos debe saltar a la vista, ¿cierto? De que tenemos una regulación más bien antigua, por no decir, yo no digo obsoleta, digo un poco vetusta, porque esto ha cambiado, sobre todo después del tema de lo que vivimos de la pandemia. Esto cambió mucho, mucho, ¿cierto? Entonces, hay que tener eh, precauciones, ¿cierto? Vamos a ver en láminas más adelante eh, algunos motivos de por qué las organizaciones dicen que no es tan necesario. Perdón. Bueno, vámonos adentrando en temas, vamos a ir un poco a conocer cuál es el aporte de estos sistemas de gestión de seguridad de la información. Bueno, eh, cuando hablamos, por ejemplo, de un sistema de gestión de seguridad de la información, no hablamos solamente para empresas tecnológicas, y este es un tema que hay que tenerlo bien en claro. Eh, Hoy día, todo tipo y tamaño de organizaciones pueden acceder a establecer un sistema de gestión de seguridad de información y tal vez deban hacerlo. ¿Por qué motivo? Claro, porque todas recopilan, todas procesan, todas almacenan y todas transmiten información en algún grado. La sensibilidad de esta información evidentemente hace relevante el tema de la seguridad. También todas reconocen que la información, el entorno en que ésta se mueve, ¿cierto? La regulación aplicable, bueno, vimos varios cuerpos legales, los procesos, los sistemas, las redes, ¿cierto? Las personas importantes relacionadas son activos importantes para lograr los objetivos de la organización. Baylor comentaba algo sobre la 55.001 sobre activos, ¿cierto? Protección de activos. Vamos a hablar algo de lo que son los activos de información particularmente, por el tema que nos convoca, ¿cierto? Bueno, también todas estas organizaciones enfrentan una gama de riesgos que pueden efectivamente afectar el funcionamiento, la operatoria de estos activos, y que evidentemente van a aumentar su exposición al riesgo mediante percibida, ¿cierto? Y para ello, la manera de ir, entre comillas, blindándose, sin que sea 100% seguro, es mediante la implementación de
de controles, ¿cierto?, de seguridad de la información. Este es uno de los grandes aportes de ISO 27001. La versión actual de la norma aporta 93 controles que efectivamente de una u otra manera guían a las organizaciones para un mejor desarrollo de un sistema de seguridad de la información, ¿cierto? ¿Qué sucede? De que toda la información mantenida, conservada y procesada por una organización, tal como dice esta lámina, está sujeta a amenazas de ataque, a errores propios, ¿por qué no? A eventos de naturaleza, inundaciones, incendios, y está sujeto a vulnerabilidades inherentes al propio uso de la información. ¿Recuerdan ustedes lo que sucedió el 2015, creo que fue, cuando la autopista Costanera Norte estaba haciendo trabajos de mejora de lo que era las contenciones del río Mapocho, y tuvieron un incidente pero terrible, y al final inundaron gran parte de Avenida Andrés Bello, y ahí, hubo varias empresas pequeñas que simplemente perdieron todo, todos sus activos, perdieron toda su información porque los equipos que tenían en sus oficinas quedaron simplemente bajo el barro. Y acá no hubo la actividad de un ciberataque. Fue el agua que en realidad no debería haber pasado para ese lado, pero bueno, hubo responsabilidades ahí, ¿cierto? Pero a eso se refiere. O sea, hoy día eh, los eventos de la naturaleza pueden significar cualquier cosa. Recuerden lo que sucedió con las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. Todas las empresas circundantes a Torres Gemelas no pudieron trabajar ahí. ¿Por qué? Porque producto del derrumbe de estos dos monstruos, eh, hubo que cortar todos los servicios, sobre todo servicios de gas, dado que el riesgo de explosiones y de incendios por fuga era altísimo. Por lo tanto, ninguna empresa pudo funcionar en varias manzanas a la redonda. Entonces, ahí hay un tema. Ahí estamos hablando más bien de continuidad operacional, pero cuidado, hay una cierta relación. En 27.001 se habla de la continuidad de la seguridad de la información, que está ligada efectivamente a la continuidad del negocio. Ahora bien, la, eh, la seguridad de la información, tal como plantea esta lámina, ¿cierto? Está fundamentada en qué cosa, en un activo que tiene un valor que requiere una protección adecuada. Y esto es lo que las organizaciones tienen que ir valorando, evaluando y determinando efectivamente cuál de los activos son los que nos podrían generar daño o mayor daño, de manera tal de ir priorizando cuáles voy a abordar primero, cuáles riesgos, entre comillas, voy a abordar primero, ¿cierto? ¿Contra qué? Contra pérdida de disponibilidad, de confidencialidad y de integridad de la información. Hoy día también, bueno, la nueva norma aborda la ciberseguridad y la protección de la información personal, ¿cierto? Que le hacía falta, digamos, a esta versión de ISO 27001. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, evidentemente permitir que esta información, sobre todo, sea exacta y completa, y como diría un abogado, completa y suficiente, y que esté oportunamente disponible, sobre todo para quien la va a utilizar, para quien esté autorizado para accederla. Y ese es el punto, ¿cierto? En el tema de la confidencialidad y de seguridad de la información existe no para que esté encerrada bajo 7 llaves, es para uso, pero de quienes estén autorizados. Y ese es un tema fundamental también, ¿cierto? Ok, ahora bien, efectivamente, bueno, un sistema de gestión de la seguridad de la información, tal como el nombre lo dice, la sigla muy común, de uso común hoy día, es el SGSI en buen castellano. Esto lo que busca es conservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información, efectivamente aplicando un proceso de gestión del riesgo. ¿Y para qué? ¿Cuál es el objeto de esto? Evidentemente, entregar confianza
a las partes interesadas en la organización que ha implementado este sistema, de qué forma, eh, estableciendo controles sobre los riesgos y poder gestionarlos de una manera adecuada, sin perder de vista de que se está en un entorno de negocio y evidentemente si en algún momento el control o la inversión que yo debo hacer para eh, asegurarme de un control puede que esté sacrificando mi margen de contribución de negocio y tal vez ahí evalúe si voy a aplicar ese control o no, ¿cierto? O sea, acá no nos vamos a ver la suerte entre gitanos y evidentemente que todo depende de cuánto me va a costar una solución. Pero hoy día hay mucho que podemos hacer cambiando la manera de hacer las cosas, más que ir incorporando tecnología que también es necesaria, evidentemente. Eh, el sistema, son temas bien relevantes estas dos declaraciones que les pongo acá. Perdón. El sistema de gestión de seguridad de la información debe formar parte y estar integrado a los procesos de la organización. Esa es una máxima. No pueden tener una gestión de su empresa de una manera y tener un modelo de gestión de seguridad por otro carril, dado que eso corresponde a un modelo de gestión de papel que se usa para responder a una norma y lograr colgarse la insignia de que yo estoy certificado. Eso no sirve. Al igual que cualquier sistema de gestión de cualquier otra norma, cuando una empresa opta por ir a ese esquema, es para que integre dentro de su manera de hacer, de su saber hacer, efectivamente los requisitos y las políticas y los objetivos y los controles de estas diferentes normas que existen. Hablamos de calidad, de medio ambiente, de salud y seguridad ocupacional, de seguridad de la información, de gestión de activos, de eficiencia energética. Hoy día también, esto también va a empezar a cobrar mucha relevancia por el famoso cambio que está viviendo nuestro mundo, el cambio climático. Y lo que es eficiencia energética hoy día también está cobrando bastante relevancia, lo que es la norma 50.001, versión 2018, la que está vigente. Otro tema importante también respecto de los sistemas de gestión es que la seguridad de la información debe estar considerada en el diseño de los procesos estratégicos, operacionales y de apoyo de las organizaciones, de las empresas, ¿cierto? De manera tal de poder determinar efectivamente cuáles van a ser los buenos controles que me van a permitir minimizar el impacto que pueda tener un riesgo en caso que esto ocurra. Recuerden de que un riesgo es una situación potencial que no ha sucedido, pero que hay una probabilidad de que sí suceda y en ese caso al menos yo voy a tener acciones definidas, ¿cierto? Planes de tratamiento para abordar estos riesgos y de una u otra manera evitar de que el impacto sea catastrófico en mi organización. Pero bien, y esto es un poco para ir aglutinando conceptos. ¿Qué es lo que es un sistema de gestión de seguridad de la información? Es un modelo que efectivamente eh, asegura eh, mantener la integridad, disponibilidad, privacidad, ciberseguridad y confidencialidad de la información que eh, eh, gestionamos y tratamos y abordamos y transmitimos en nuestras organizaciones, ¿cierto? Eso es lo que busca un sistema basado en ISO 27001. De hecho, para mejor comprensión, en las láminas siguientes he puesto algunos conceptos de acuerdo a lo que eh, plantea esta norma, ¿cierto? Eh, y es para que, entre comillas, hablemos el mismo idioma y tengamos la misma comprensión. Cuando hablamos de información, ello corresponde a toda la documentación en poder de una organización, y esto es fundamental, independiente de la forma en que esté contenida, ¿cierto? O que se transmita, o de su origen, o de su destino, o de su fecha de elaboración. La información tiene una condición per se de que tiene una validez en el tiempo. Después de esa ventana de tiempo, probablemente esa información ya no tenga efecto, no sirva, y, y de todas maneras igual debo determinar
controles para su disposición final, cómo la voy a eliminar de manera segura para que, independiente de que tal vez ya no sea vigente, que esté obsoleta, no vaya a producir algún daño porque alguien más hábil logre analizarla y extraer conclusiones que tal vez yo no vi. Importante. Luego tenemos, bueno, conceptos de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Dijimos que la confidencialidad de la información es esta que se pone efectivamente a disposición o se divulga a personas, entidades o procesos no autorizados. Hablamos de confidencialidad cuando eh, cierto tipo o clase de personal, empresa, organización pública o privada, efectivamente no debe acceder, por lo tanto, esa información es confidencial. Y vamos a ver, esto, bueno, está ligado, los tres conceptos están ligados entre sí, es la triada de seguridad de la información, ¿cierto? Y evidentemente que la confidencialidad hoy día es tradicional que se aborde mediante los famosos acuerdos de confidencialidad, un NDA, un Non-Disclosure Agreement, que al final un acuerdo, entre comillas, contractual entre dos partes, y que tiene hoy día, entre comillas, penalidades civiles, ¿cierto? No es delito romper una NDA, pero sí los acuerdos que se han definido sí pueden tener impacto desde el punto de vista de civil, ¿cierto? De la responsabilidad civil. Respecto a la integridad, efectivamente, el objetivo es que la información sea precisa y completa, ¿cierto? O sea, que la información sea íntegra, que sea legible, de que no se le haya eliminado parte, en fin, eh, es una característica de la información. No se olviden, por favor, de que es la información en cualquier soporte, incluso la información verbal. Cuidado. Disponibilidad de la información es la información que efectivamente debe ser accesible por entidades autorizadas solamente. En nuestras organizaciones tenemos información privada, información pública. La información pública, generalmente yo la puedo difundir a través de mi página web, por ejemplo. En fin, mediante los pies de firma de los correos electrónicos, que se ponen muchas cosas bonitas, qué sé yo, pero es información que se va transmitiendo, ¿cierto? Eh, y en el ámbito de la información privada hay diferentes categorías. Hay información que es interna, que solamente puede circular dentro de la organización, pero para todos sus empleados. Tenemos información de carácter confidencial, accesible solamente a un grupo de personas y no todo el mundo, por ejemplo. Esta es la definición que hace ISO 27000 respecto de estos tres conceptos: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Luego tenemos otras normas que definen lo que es ciberseguridad y ciberespacio, y esa es la ISO 27032. Cuando hablan de ciberseguridad, ¿cierto? Porque acá podemos toparnos con una serie de definiciones que vamos a encontrar en literatura especializada, pero vamos a tenernos a los conceptos que utilizan las propias normas de ISO, ¿cierto? En este ámbito. Y ciberseguridad se define como la condición de estar protegido contra consecuencias físicas, sociales, espirituales, financieras, políticas, emocionales, ocupacionales, psicológicas, educativas o de otro tipo de fallas, daños, errores, accidentes o cualquier otro evento en el ciberespacio que pueda considerarse no deseable. Aquí probablemente se quedó algún ámbito por ahí, pero bueno, hay que considerarlo. Y evidentemente también hay que definir lo que es el ciberespacio. Cierto que se usa mucho la palabra, pero nadie sabe qué es lo que es ni dónde está. Bueno, justamente el ciberespacio es un entorno complejo resultante de la interacción de muchos actores, personas, de software y servicios en Internet por medio de dispositivos tecnológicos. La condición sine qua non de Internet es que cualquiera
se puede conectar. No hay, entre comillas, no hay una regulación que diga lo que yo voy a transmitir a Internet, bueno, salvo que sean contenidos que estén reñidos con la ley, pero son muy pocos, ¿cierto? Pero se ha sabido casos de personas que han comprado hasta un tanque, han construido una bomba atómica y no han podido comprar el uranio. Lo único que les faltó, con toda la información que han tenido acceso en algunas fuentes en Internet. Internet tiene esa condición de ser totalmente democrática. Nadie piensa más que el otro. Y bueno, Internet es parte del ciberespacio. Y también hablamos de la protección de la privacidad, ¿cierto? Es un concepto que también debemos tener en cuenta. Y yo busqué varias definiciones y en realidad, por tener una definición formal, me quedé con la que define CEPAL y dice estar libre de intrusiones o perturbaciones en la vida privada o los asuntos personales. Evidentemente que en el ámbito de 27.001, tal como pongo en el recuadro naranja de abajo, ello está relacionado solo con el manejo de la información personal, ¿de acuerdo? No estamos hablando de protección de los actos que vamos a ir realizando. Ahora bien, la seguridad de la información como concepto global evidentemente consiste en qué? En preservar su confidencialidad, integridad y disponibilidad, así como de todos los sistemas implicados en su tratamiento dentro de una organización. Ese es el gran foco que tiene ISO 27001, versión 2022, ¿de acuerdo? Ahora bien, una falla de seguridad, tal como plantea acá, es cualquier incidente que pueda comprometer eh, o que ponga en peligro cualquiera de estos aspectos que ya hemos venido conversando y que efectivamente tenga un valor en algún activo de seguridad de la información. Tema importante, o sea, dentro del esquema que plantea 27001, y ahí lo vamos a ver un poco más adelante, en un modelo simple que grafiqué para mejor comprensión, eh, cómo debemos abordar este tema, ¿cierto? Dado que existen amenazas, ¿cierto? Estas amenazas pueden generar eventos de seguridad de la información. Un evento es algo que no tiene impacto necesariamente, pero cuando tiene impacto se transforma en incidente, ¿cierto? Ahí lo vamos a ir mirando. Y bueno, eh, lo que pongo ahí en el pequeño recuadro naranja, las fallas de seguridad de la información suelen ocurrir con más frecuencia de lo que se cree. Y ese es un tema de que no estoy vendiendo en ningún caso la enfermedad, pero es cierto, o sea, la cantidad de ciberataques a los cuales estamos expuestos es impresionante, realmente. Y es por eso de que eh, con la actual complejidad que tienen estos sistemas, ¿cierto? Hoy día, eh, y ahí ya entrando en temas de cómo están diseñadas las redes de datos y todas estas cosas, ahí, ahí el mundo se nos complica a los que no vienen del área tecnológica, de los sistemas de información, empiezan a aparecer una terminología, que el firewall, que el DMZ, que el router, que el NAT, que esto, que lo otro, que, en fin, una serie de terminología que nadie entiende, ¿cierto? Y que eh, suena complejo, todo tiene su lógica, evidentemente, pero el punto está en tomar el reto de que efectivamente hay que evitar de que ocurran situaciones como las que describo acá, de que haya fallas en las comunicaciones, de que tengamos fallas en el suministro eléctrico, de que tengamos fallas humanas, difícil, difícil, digamos, controlar eso, de usuarios internos y externos, de administradores, de programadores, etcétera, de todos quienes participan en el mundo de la información de una organización, fallas en los sistemas, ¿cierto?, de información, en las redes, en las aplicaciones, en los equipos, ¿cierto? Em, que tengamos ataques de virus informáticos al por mayor, gusanos troyanos efectivamente que hoy día inundan la red, internet me refiero, o el ciberespacio más bien dicho,
accesos no autorizados a los sistemas o a la información de estos, ¿cierto? O también evitar incumplimiento de alguna ley o de algún reglamento aplicable al entorno en el cual yo desarrollo mi actividad, por ejemplo. Y bueno, suma y sigue. Evidentemente que acá esto no se limita solamente a esto. Pueden haber otras cosas, evidentemente. Y acá hay una otra declaración que también es relevante. Las fallas de seguridad son ocasionadas muchas veces por la errónea percepción de que si la seguridad física está asegurada, no tiene por qué haber problemas, o que protegiendo únicamente las aplicaciones y las bases de datos ya está garantizada la seguridad. Eh, Baylor comentaba en la mañana el robo de computadores del Ministerio de Desarrollo Social. Eso yo lo vi hace muchos años atrás, de haber sido por ahí por el 2007, en una entidad pública, no voy a dar el nombre, donde ustedes han visto que entre las 13 y las 14 horas en el centro cívico de Santiago pueden estacionarse los vehículos para hacer carga y descarga de objetos. Uno de estos se estacionó exactamente al lado de la Moneda, al lado, por calle Teatinos. Ustedes saben, bueno, ahí hay varias entidades públicas, está la Contraloría, está la Tesorería, está el Servicio de Impuestos Internos, hay varios ministerios, está el Ministerio de Relaciones Exteriores y otros más por ahí. Y se bajaron dos señores con una cotona blanca, con un logo que sonaba a una empresa de reparaciones de computadores, con un carro, una yegua. Subieron al tercer piso donde estaba la oficina del director del servicio. Se robaron 5 equipos grandes de sobremesa, los subieron al carro, bajaron por el ascensor, salieron por la puerta, nadie dijo nada, ni siquiera el pobre portero, nadie. Subieron los equipos con su carro y todo arriba del furgón y se fueron. Evidentemente estoy hablando del año 2007. Entonces, eh, la seguridad física, evidentemente que ahí no, tampoco está asegurada, pero bueno, en fin. Pero pensemos en situaciones que podemos estar viviendo en nuestra organización que hoy día nos podrían hacer tambalear. Es tradicional de ver de que uno llega a una empresa y hay una zona de recepción donde hay unas personas que a uno lo atienden, que le preguntan eh, a quién busca, todo lo demás típico, y lo sientan en una salita de espera, y de repente la persona puede pararse a, no sé, a un café, al baño, y yo perfectamente puedo entrar. O sea, si no tengo ningún inconveniente, si no hay ningún riesgo, poco importa. Pero si al lado de la primera oficina yo puedo robarme un equipo o puedo ver información que no debiera ver, cuidado, cuidado. Ahora, evidentemente, todos los supuestos estos que hemos ido mencionando dejan muy desprotegidas a las organizaciones y, bueno, los activos de información, y vamos a ver qué es lo que son los activos de información, pueden ser muy fácilmente dañados, destruidos, robados, ¿cierto? Ya que efectivamente no se han tenido en cuenta los ámbitos y los aspectos en los que la seguridad de la información debiera haber sido aplicada. Y esto habla de seguridad física, seguridad lógica y medidas organizativas, políticas, en fin, protocolos, instructivos, lo que sea, ¿cierto? Y justamente un poco para situar qué es lo que es un activo de información, acá les menciono, hay que considerar una serie eh, de objetos, eh, entre comillas, que son clasificables como activos de información. Estos no son todos, pueden haber otros, pero un poco para darnos una idea, están los servicios que una organización suministra en función del tipo puede ser un activo de información, los datos y la información evidentemente que es un activo de información, las aplicaciones que gestionan estos datos son activos de información, los equipos informáticos evidentemente que son activos de información, el personal
que elabora en una empresa es un activo de información y tal vez sea el más débil dentro de la cadena. Las redes de comunicación son activos de información, los soportes de información, evidentemente que también, las típicas pizarras blancas que hay en las salas de reuniones, por norma, cada vez que termina una sesión debieran ser borradas. ¿Por qué? Porque siempre queda información sensible escrita. Y si después hay una reunión con un cliente externo, va a leer cosas que no debiera leer. Importante. Las instalaciones, bueno, todo lo que son dependencias, oficinas, vehículos, etcétera. El equipo auxiliar, por ejemplo, los grupos electrógenos, si debemos asegurar una continuidad operacional constante, entre comillas. El equipo que genera energía, las UPS, son críticos. Bueno, intangibles, reputación, etcétera. Eh, tenemos, eh, podemos tener muchas cosas, ¿cierto? Y claro que sucede que al final eh, las organizaciones establecen defensas, ¿cierto? Para evitar de que el peligro pueda dañarnos. El peligro es esta línea roja que va a llegar a generarnos un daño, ¿cierto? Y tenemos una serie de barreras que hemos puesto, pero resulta que estas barreras son igual que el queso gruyere, que tiene hoyos grandes así, y que nos puede ir penetrando, y no así derechito, sino que podría haber pasado, entrado por acá, pasado por este otro lado, en fin. Y bueno, acá solamente menciono algunos: errores humanos y fallos del sistema, fallos en la supervisión, monitorización deficiente, la formación no era la adecuada, digamos, todo lo que es la capacitación a las personas en lo que es la seguridad de la información, técnicas inapropiadas, comunicación deficiente, en fin, hay eh, causas que pueden generar, eh, digamos, impacto en nuestra seguridad de la información. Y un poco para terminar con este capítulo y para darle más ánimo todavía, la seguridad total, como pongo acá, no existe, ¿cierto? Y eso es lamentable, pero sí, debemos aprender a vivir con ello. El objetivo de un sistema de gestión de seguridad de la información, evidentemente, es poder limitar el daño que esto me puede producir mediante controles, mediante la gestión del riesgo, mediante la mitigación o minimización del impacto que esto me puede generar. Eso es el gran objetivo de una norma como la ISO 27001. Ok, bueno, los beneficios estratégicos que justamente suministra esta norma eh, aportan al establecimiento e implementación de un modelo de gestión, ¿cierto? Y esto va a estar evidentemente que influenciado, y esto es importante, ¿ah?, por los objetivos de cada organización. Cada organización se desarrolla en un entorno particular, en una industria particular, con una regulación particular, ¿cierto? Y también con necesidades de partes interesadas que son particulares, que van difiriendo de un negocio a otro, ¿cierto? Por lo tanto, lo que es la cultura y la estructura y el tamaño de la organización es fundamental para poder hacer un buen levantamiento de cuáles son los requisitos de seguridad de los diferentes procesos organizacionales. Esto no lo podemos perder de vista. O sea, no hay que cometer el error de copiar un sistema de gestión de una empresa como Codelco y ponerla en una metal mecánica. Eso yo lo he visto muchas veces, ¿cierto? Y al final, a veces, desde el punto de vista de cumplimiento de una norma para una certificación, hasta puede que funcione, pero esa pequeña organización termina haciendo cosas que no sabe por qué las hace, porque el procedimiento lo dice, pero que tiene cero aporte. Y al final se transforma en algo burocrático que evidentemente el destino es la muerte de ese sistema de gestión, pero no tiene sentido, no es natural en la empresa. Algo ya hemos hablado, ¿cierto?, respecto a los beneficios de implementar 27001, y el objetivo es justamente mejorar
al final, digamos, de manera continua, un sistema de gestión, pero dentro del contexto de cada organización. Y es por eso les digo que eso es importante, tener una buena identificación y una buena determinación de, de dónde me muevo y con quién me muevo, a quién puedo afectar y quién me puede afectar a mí. Es un tema relevante cuando hacemos la determinación o la planificación de un sistema de gestión, ¿cierto? Cuando hacemos el levantamiento y hacemos toda la identificación de contexto, todas las normas hoy día traen el famoso determinar el contexto interno y externo y también determinar las partes interesadas, sus necesidades y expectativas. Esto es relevante, pero hay que verlo siempre con el foco del tipo de sistema de gestión que estamos levantando. No hacia, no copiar, no tomar un contexto de genérico que no tiene ningún sentido, que no aporta. He visto muchas organizaciones que ponen como contexto eh, la, la guerra de Rusia con Ucrania. Digo, ok, perfecto, pero ¿qué puedes hacer tú en tu organización para eh, disminuir algún riesgo que esto te pueda producir? ¿Vas a ir a hablar con Putin o con el presidente de Ucrania? No. Por lo tanto, ese contexto está bien. Uno sabe que existe, pero no es mucho lo que puede hacer. Eh, bueno, también el otro gran aporte que tiene 27001 es que incluye requisitos para evaluar y tratar los riesgos de seguridad de la información. Es decir, de una u otra manera, nos va guiando y nos va estableciendo unas ciertas reglas para que las organizaciones vayan adaptando sus necesidades a los diferentes controles que plantea 27001, para efectivamente ir disminuyendo el impacto que un evento de riesgo se transforme en incidente, y si se transforma en incidente, evitar de que nos golpee demasiado y que no nos mate, entre comillas, en el intento. ¿Cierto? Ahora, ¿por qué no se gestionan los riesgos en las organizaciones? Y aquí, esto yo lo he ido recuperando con el tiempo de las auditorías que he realizado en diferentes normas, no solamente en 27, porque casi todas plantean lo mismo. Todas hacen gestión de riesgo hoy día. Bueno, lo que he escuchado, no, en realidad no es mucho de aporte del valor, ¿cierto? En realidad es muy engorroso estar haciendo este ejercicio, y en realidad no, nosotros, eh, si pensamos en todo lo malo, no vamos a hacer nada, no nos vamos a mover, nos vamos a congelar, así que no nos aporta valor. No, ya hay suficientes controles, ¿para qué? ¿Cierto? Tenemos todo cubierto. Otros dicen, no, acá pensamos en meta, no pensamos en riesgo, acá no, vamos al negocio. Y también aceptamos de que es común de que fallen los sistemas tecnológicos, porque no hay nada que funcione, no hay máquina perfecta, no hay máquina que rinda un 100%. Otros dicen, no tenemos tiempo para evaluar riesgos, necesitamos vender, ¿cierto? O no, si acá nunca pasó nada, ¿por qué nos habría pasado ahora? No tenemos procesos definidos, no vamos a gastar tiempo en eso, tenemos que trabajar. Otros dicen, gestionar los riesgos no me va a ayudar a vender más. Hoy se ocurre algo, bueno, ya lo arreglaremos, ¿cierto? Y bueno, he escuchado una serie de justificaciones hasta que ocurre algo, ¿cierto? Me pasó en una empresa no recuerdo si fue a principios de este año o a fin del año pasado, que era una empresa de un rubro bien particular, que en realidad dice, ¿quién va a querer hackear esta empresa? O sea, no tiene ninguna interés. Lamentablemente, estos señores tenían el esquema servidor local, ¿cierto? Respaldo en el mismo disco duro donde tenían las aplicaciones, y un delincuente cibernético los hackeó, no sé si era de Turquía o de Rusia, y les sembró un ransomware y les encriptó toda su información, incluyendo la base de datos del ERP donde tenían eh, las facturas a cobrar y los pagos a realizar. O sea, no sabían a quién tenían que pagarle y a quién tenían que cobrarle. Crítico. Y simplemente se detuvo la operación, no hallaban qué hacer. El hacker se comunicó con ellos,
y les cobraba unos cuantos bitcoins. Los bitcoins hoy día valen mucha plata, de manera tal de que le depositaran en tal parte en bitcoins. Los bitcoins no dejan rastro, esa era una particularidad. Eh, por lo tanto, no se puede seguir el dinero, que es lo típico que dicen las policías, sigue la pista del dinero. Bueno, con los bitcoins es más difícil. Eh, y tenían la duda de si pagar, que no era poca plata la que tenían que pagar. Efectivamente, el hacker les iba a dar una buena clave de criptación de sus datos. Lo curioso, digamos, lo anecdótico, es que hablan con el hacker y le plantean esta situación, y el hacker le dicen: perdón, si ustedes me pagan, yo efectivamente les voy a dar la clave. Yo soy ético. En fin, era un hacker ético. Pero bueno, un poco haciendo un levantamiento de los tipos de riesgos que hoy día existen. Estos no son todos, evidentemente que pueden haber muchos más, pero si nos vamos desde arriba, girando hacia la derecha, comenzamos por gestión de riesgos antiterrorismo. Hoy día eh, eh, vivíamos en un país tranquilo, pero ya eso se acabó, ¿cierto? Gestión de riesgos de fraude, evaluación de riesgos ambientales, lo que les comentaba en el caso este de Costanera Norte con el desvío del río Mapocho que ahogó a muchas personas. Gestión de riesgos en la seguridad de información. Bueno, esto es lo que aborda justamente 27001, gestión de riesgo reputacional. Sabemos de que la reputación se pierde solo una vez y nada más. Gestión de riesgo en tecnología de información, gestión de riesgos legales y contractuales que generan incumplimiento de algún acuerdo o de algún cuerpo regulatorio, gestión del riesgo operativo, ¿cierto? Que efectivamente nos impacta en nuestra continuidad de negocio, eh, marketing basado en riesgo, ¿cierto? Gobierno corporativo, gestión de riesgo financiero, continuidad del negocio y recuperación ante desastres, gestión de riesgos estratégicos, gestión de riesgos en proyectos. Entonces tenemos harto donde mirar, harto, entre comillas, que nos podría impactar, y al menos tener una idea de dónde empezar a buscar cuando no se nos ocurre dónde, ¿cierto? Tema importante. Ahora bien, ¿cómo es el ciclo de vida, entre comillas, de lo que podríamos hablar del riesgo y de la seguridad de la información? Todo esto comienza con estos, estos diferentes imágenes que aparecen acá, y que vamos a comenzar a leerlas desde arriba y de izquierda a derecha, y vamos a ir bajando en función de la guía que les voy a ir poniendo, ¿cierto? Aparece una amenaza, un delincuente, un ciberdelincuente, ¿cierto? Que ellos aprovechan justamente las vulnerabilidades de nuestras organizaciones, ¿cierto? Y bueno, evidentemente que estas vulnerabilidades, ¿qué es lo que generan? Ellas nos exponen nuestros activos de información. Habíamos dicho que los activos de información eran nuestros equipos tecnológicos, las personas, las dependencias, en fin, todo eso es cierto. Y evidentemente que el impacto que esto va a tener va a ser función de el valor que tenga el activo. Todos los activos poseen un valor, que no necesariamente es un valor monetario, como aparece acá, sino que es un valor intrínseco para la organización, ¿cierto? Que puede ser muy relevante. Y evidente que a mayor valor del activo, aumentan los riesgos, las amenazas aumentan los riesgos, las vulnerabilidades aumentan los riesgos, ¿cierto? Y que si se llegan a realizar, efectivamente van a impactar nuestros activos de información. Entonces, este es el mundo en que nos vemos sometidos constantemente hoy día. ¿Cuál es el aporte de un sistema de gestión de seguridad de la información? De que efectivamente estos mismos riesgos determinan cuáles pueden ser los requerimientos que yo pueda tener en cuanto a seguridad de la información. ¿Para qué? Para poder establecer controles de seguridad de la información de manera tal de poder disminuir el riesgo y protegerme también de la amenaza. Eso es lo que busca en una manera esquemática y gráfica, fundamentalmente, todo un ciclo de ISO 27001, ¿cierto? Ahora, en esta lámina de acá, me puse un poquito más creativo
más esquemático y yendo desde arriba a la izquierda hacia abajo, ¿cierto? Esto comienza por definir dónde, o sea, en qué parte de mi organización voy a establecer un sistema de gestión, qué políticas respecto de seguridad voy a ofrecer, qué planes voy a definir respecto de la seguridad, voy a hacer un análisis del riesgo, voy a hacer un análisis de impacto en el negocio para poder determinar cómo voy a hacer el levantamiento de mi sistema. Estoy diseñando mi sistema. ¿Para qué es esto? Para poder identificar y analizar qué cosas, los activos de información, cuáles son las amenazas, cuáles son las vulnerabilidades que hoy día estos activos y estas amenazas me están presentando y poder analizar efectivamente cuáles son los riesgos que aparecen, cuáles son las oportunidades y de alguna u otra manera valorizar para poder priorizar cómo voy a tratar los riesgos. Y dentro de lo tradicional podemos decir, vamos a mitigar el riesgo, es decir, vamos a definir controles para poder mitigar, es decir, para poder disminuir el riesgo de un nivel A un nivel B que sea menor que el nivel A, evidentemente, mediante algunas acciones, o podemos transferir el riesgo mediante alguna póliza de seguro o la actividad que yo realizo, externalizarla y transferir la actividad al proveedor y yo simplemente establecer controles sobre ese proveedor. Podemos aceptar el riesgo, es decir, simplemente no hacer nada. Ya sea porque efectivamente si este riesgo ocurre no me impacta. Podemos evitar el riesgo y eso significa cese de la actividad que lo origina y que lo genera. Y esto puede ser complejo. Pero finalmente una vez que hemos decidido qué vamos a hacer, hay que definir cómo lo vamos a hacer. Y ahí generamos un plan de tratamiento del riesgo. Y ese plan de tratamiento del riesgo debe ser evaluado en cuanto a su eficacia, considerando de que el riesgo es una situación potencial que no ha ocurrido. Por lo tanto, yo de alguna manera debo establecer una metodología para evaluar efectivamente cómo voy a establecer si efectivamente mi plan de acción es eficaz, siendo que el riesgo no ha ocurrido. Entonces, debo desarrollar algún método para ello. ¿Ah? Eso es parte de lo que debemos hacer cuando diseñamos nuestro sistema de gestión de seguridad de la información. Ahora, no hay que perder de vista que tal como vimos en el tema de los cuerpos legales, estamos yendo hacia entornos regulados. eh, y finalmente vamos a caer en este ámbito de la seguridad de la información aunque no queramos. Hoy día acá yo pongo algunos ejemplos solamente, no están todos, hay muchos otros ámbitos donde efectivamente ya existe regulación para quienes participan de esos negocios. Hablo particularmente de la Comisión para el Mercado Financiero, conversábamos algo hace un rato respecto de lo que es la conservación y eliminación de archivos, de lo que es externalización de servicios, de lo que es información de incidentes operacionales, gestión de la continuidad del negocio, gestión de seguridad de la información y ciberseguridad. De hecho, dentro de las normativas de CMF ya tienen eh, más controles de lo que tenía ISO 27001 versión 2003. En el caso de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, bueno, el decreto 41 regula ¿cómo se llama? El uso de las fichas clínicas. Antiguamente los médicos usaban unos cartoncitos con los datos de cada paciente y los tratamientos y los medicamentos. Bueno, hoy día cada vez eso va más hacia el mundo de los sistemas de información y a pesar de que estén en papel todavía, hay que almacenarlas por 15 años y hay que protegerlas. ¿Qué es lo que es eso? Seguridad de la información. La administración, acceso y eliminación de esta información también está regulada. ¿Qué es lo que es eso? Seguridad de la información. La Comisión Nacional de Energía publicó eh, la norma técnica de calidad de servicio para sistemas de distribución, para las distribuidoras. Y el artículo 1-14 requiere un sistema de seguridad de la información basado en ISO 27001, lo dice así abiertamente, con nombre y apellido. Por otro lado, la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas, no están todas ahí, también ellos tomaron el compromiso de certificar ISO 27001 antes del 2026 para sus cooperativas asociadas.
También tenemos, por ejemplo, el caso del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, donde en el decreto 273 establece la obligación de reportar incidentes de ciberseguridad de los organismos del Estado. O sea, cada vez que haya un incidente, o sea, algo que ya penetró nuestros sistemas, debe ser informado. Entonces, eh, vamos a tener que ir. Más tarde que temprano, o más temprano que tarde, vamos a ir a un modelo de gestión basado en sistemas de seguridad de la información. Llámese 27001 u otro, pero hay que tenerlo. Ojalá sea 27001 y para ello nuestra organización sí los puede apoyar. Finalmente, toda organización que gestione, que almacene, que utilice datos personales o sensibles, y esto es importante, debiera implementar y mantener un sistema de seguridad de la información. O sea, estoy leyendo lo que está escrito, pero esta declaración, que es un poco el corolario del por qué implementaron 27001, yo creo que está acá. ¿Cierto? Sin hablar de entornos regulados, sin hablar de industria, sino que simplemente por el simple hecho de que yo utilizo datos personales o sensibles, yo debiera procurar cautelarlos. Tema importante. Ok, ahora, bueno, tal como comentaba Baylor, hoy día todavía está vigente la versión 2013 de 27001. Ya el 25 de octubre del año pasado se publicó la nueva versión. Estamos en el periodo de transición, ¿cierto? Y lo primero que vimos como cambio es el título de la norma. Se llamaba Tecnología de Información. Hoy día se llama Seguridad de la Información, Ciberseguridad y Protección de la Privacidad. O sea, ya no es tecnología de la información. Hoy día el ámbito es mucho, mucho, mucho más amplio. Y evidentemente se alinea a, a los cambios del mundo, ¿cierto? Estas normas son revisadas con una cierta periodicidad que no está definida, pueden ser 5 años, 6 años, 8 años, bueno, acá pasaron 9, ¿cierto? Antiguamente había pasado del 2005 al 2013, habían pasado 8, en fin, no hay un ciclo definido, pero sí se van revisando y van cambiando en función de el impacto que va teniendo, entre comillas, los impactos, lo que va sucediendo en el mundo, los avances, los cambios tecnológicos, en fin, los cambios de paradigma, todo el tema de lo que comentábamos al principio, el tema de la pandemia, nos hizo cambiar, evidentemente. Ahora bien, en la estructura actual de 27001, la 2013, hay las 10 cláusulas más un anexo de controles. Este anexo tiene 14 dominios, 35 objetivos de control y 114 controles. ¿Cuál es lo relevante de que esta norma, esta versión, va a estar vigente para nuevas certificaciones solo hasta el 30 de abril del 2024? No queda mucho. Se quedan estos 5 meses más 4 del próximo año, o sea, nos quedan 9 meses. ¿Qué quiero decir con ello? De que si alguien está tomando la decisión de implementar hoy día un 27001 en versión 2013, la sugerencia es que lo haga directamente en 27001 2022, porque de todas maneras en 2025 tiene que cambiar de versión. ¿Por qué? Porque los certificados actuales todos expiran el 31 de octubre del 2025. Y a esa altura, todos los sistemas que ya están certificados deben estar en la versión nueva, en la 2022. ¿Cierto? Así que es un tema para que no lo pierdan de vista. La nueva versión, bueno, contiene las mismas 10 cláusulas, también tiene anexo A, pero hay algunos cambios dentro del cuerpo de la norma y también evidentemente en los controles, porque de los 14 dominios pasamos solamente a 4 dominios. Los famosos 35 objetivos de control como concepto desaparecen y los 114 controles se convierten en 93. No es que se hayan eliminado controles, se refundieron algunos y aparecen 11 nuevos que están
orientado a lo que es ciberseguridad y a lo que es la protección de la información personal. Y las certificaciones iniciales en esta versión van a comenzar desde el 1 de mayo del 2024. O sea, cualquier nueva certificación después de esa fecha debe ser realizada en la versión 2022 de la norma. Ya no va a poder ser en la versión 2003. ¿De acuerdo? Para que no lo pierdan de vista. Y evidentemente que si alguna organización determina cambiar su sistema de gestión, digamos, actualizarlo, eh, también se puede hacer a partir de hoy mismo, entre comillas, ¿no? Ya estamos calificados en el CGS para poder abordar las certificaciones en esta nueva versión. La estructura continúa siendo un poco la misma, ¿cierto? Tenemos las cláusulas de requisitos que van de la cláusula 4 a la 10. Hubo ahí alguna inversión en la cláusula 10, apareció algo nuevo en la cláusula 6 y bueno, hay algunas incorporaciones de alguna terminología en las diferentes cláusulas, ¿cierto? El anexo A, que fue el que tuvo el mayor impacto, y bueno, el sistema de gestión evidentemente aborda no solamente las cláusulas, sino que también el anexo, ¿cierto? O sea, no hay que perderlo de vista. Pero eso es todo. Me pregunto yo, ¿será todo eso? Evidentemente que no es todo. Siempre van a aparecer otras cosas, ¿cierto? Y las organizaciones, y lo voy a leer pero literal, de todo tipo y tamaño pueden enfrentar eventos disruptivos que atenten contra la continuidad de operar y mantener procesos, capacidades y estructuras en la entrega de sus productos y servicios. ¿Qué es lo que es esto? Nada más y nada menos que un sistema de gestión de continuidad del negocio. Esto es ISO 22301 y ¿qué es lo que permite esto? Desarrollar la continuidad justamente de la operación de una empresa de cara al cliente, ¿no es cierto? Y esto evidentemente que va a ser según la cantidad y el tipo de impacto que una organización puede soportar o no después de una interrupción. O sea, ¿cuánto tiempo puedo, entre comillas, estar muerto? O puede, digamos, detenido, más bien dicho, para no decir, no usar esa palabra, antes de generar un impacto negativo en mi cliente, o antes de que me lleguen multas o que me lleguen, en fin, lo que sea. Eso lo aborda la continuidad del negocio. Por lo tanto, no se pierdan nuestro futuro webinar, que ahí van a recibir alguna información para lo que es continuidad del negocio y el impacto de ISO 22301 versión 2019 en, eh, en justamente la continuidad de los sistemas de información, por ejemplo, entre otras cosas. Esto lo podemos adosar a calidad, a medio ambiente, a seguridad, a lo que ustedes quieran. Incluso puede ir solito, como 22301. Bueno, también se había mencionado el tema de preguntas y respuestas, ¿cierto? Baylor ya lo indicó. Si que hay algo en el chat, ahí me lo hacen saber. Y bueno, aprovecho de agradecer y dejo ahí mi información en caso que tengan algún tipo de consulta posterior a este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Yo creo que ha sido una muy buena presentación. Si hacemos un resumen, nos fuimos desde temas, desde los temas probablemente más de contingencia, casuísticos, culturales, pasamos por cuestiones regulatorias, normativas, pasamos por el entendimiento propio del sistema. Y pensando en eso, hay una pregunta, hay dos preguntas que te las voy a formular luego, pero me voy a tomar la licencia de hacerte una pregunta que a mí me gusta harto plantearla cuando hablamos de los temas de sistema de gestión. Porque en general, muchas veces las diferentes personas que trabajamos dentro de las organizaciones, da lo mismo, una empresa que comercializa vehículos, una universidad, la banca, una empresa de telecomunicaciones, tienden a pensar que los temas de gestión, ¿cierto? Los sistemas de gestión, cualquiera sea por el cual estén certificados o estén implementando, es responsabilidad inherente del encargado del sistema de gestión, ¿cierto?
Y yo tiendo a pensar que es como el error clásico, es como la gestión de las personas. La gestión del recurso humano no es del área de recursos humanos, es de cada gerente, de cada jefe. Y es como la visión moderna de la gestión de la prevención de riesgo. La gestión de prevención de riesgo, el cuidado de las personas, es de la jefatura. Los prevencionistas han tomado un rol nuevo más como asesor, pero cada uno de nosotros, por ejemplo, que tenemos personal a cargo, somos los principales responsables de la salud y el cuidado de nuestros colaboradores. Si esta misma mirada yo la extrapolara a los sistemas de gestión, eh, y pensara en el gerente o jefe de finanza, en el de logística, en el comercial, en el de, estoy pensando, por ejemplo, en el de operaciones, y luego voy al gerente general. ¿Cuál es el impacto o cómo debiera mesurar el impacto o cuál es la importancia que debiera darle, por ejemplo, un gerente general a propósito de todo lo que nos has comentado respecto de la implicancia real que tiene la seguridad de la información, más allá de lo sistémico dentro de su propia organización? Buena pregunta, Taylor. Y fíjate que particularmente en mi rol de auditor, cuando me entrevisto con los gerentes generales de las empresas, es una de las cosas que yo les pregunto a ellos, ¿cuál es la valoración que ellos le dan a un modelo de gestión X? Calidad, medio ambiente, seguridad, seguridad de la información. Y evidentemente de que, en primer lugar, si el gerente general o el comandante de la nave, como digo yo, no está comprometido con esto, muchas cosas no van a funcionar. Si el gerente general permite de que las estrategias de negocio, que son altamente confidenciales por lo general, eh, se conozcan y se divulguen incluso en sus competidores, probablemente no le va a funcionar, porque ya van a conocer cómo la empresa A, que es la mía, en la cual yo soy el gerente, saben lo que voy a hacer, saben cómo lo voy a hacer, saben cuándo lo voy a hacer, saben en qué tiempo lo voy a hacer. Evidentemente que me van a bombardear de inmediato, me van a atacar y me van a dar bajo la línea de flotación y me van a hundir. Por lo tanto, es importante en el contexto de lo que es seguridad de la información de que efectivamente todo el mundo esté comprometido y es por eso que en alguna de las láminas mencionaba de que esto debe estar incorporado a la gestión de la organización. Y la gestión de la organización no la determinan los empleados, la determina la dirección. Y la dirección quien define, eh, empodera a los diferentes cargos organizacionales para que las cosas se lleven a cabo. Tú mencionabas la figura por ejemplo, el tema del típico encargado de calidad o coordinador de calidad o de medio ambiente o de seguridad de la información, y al final esta persona se convertía en el campeón de la seguridad de la información, y cuando las cosas funcionaban bien y pasaban bien la auditoría, lo logramos, dicen. Y todos se suben al carro de la victoria. Pero cuando las cosas fallaban, le cortaban la cabeza al encargado, porque era el culpable. Y no, pues acá la responsabilidad es compartida, es de todos, de capitán a paje, como dice el dicho. Todos tenemos algo que aportar, todos podemos hacer tambalear algo. Todos debemos tener conciencia de cuál es nuestro aporte al cumplimiento de un sistema de gestión. De hecho, hay una cláusula en todas las normas que habla de la toma de conciencia. Ok, gracias Alejandro. Yo sabía que por ahí iba la respuesta, simplemente quería que lo reforzáramos porque justamente el título de este webinar era el beneficio estratégico. Y cuando hablamos de estratégico, no estamos hablando de una cuestión, ¿verdad?, de una cuestión que es defensiva, sino que estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con la decisión, cómo una organización piensa, diseña y actúa. Hay una pregunta que nos hace Javier Escárate. Gracias, Javier, por tu pregunta. Javier, a propósito, es auditor líder asociado también de SGS, y hace una pregunta que yo la encuentro bien interesante. Nos dice, textual, sobre la integridad, el que exista o se agregue información que podría ser incorrecta o ficticia, pero no se utilice, ¿se presenta un problema en este ámbito? ¿Se podría considerar como un incidente?
Evidentemente que sí. Gracias, Javier, por la pregunta. Con Javier nos conocemos hace hartos años. Hace tiempo que no trabajamos juntos, en todo caso. Sí, efectivamente, cualquier evento que afecte la integridad de la información, es decir, de que no sea exacta, que no sea fidedigna, es un incidente de seguridad de la información, dado que eh, uno de los principios de estas normas, de todas las normas, es la toma de decisión basada en evidencia. Y con eso yo creo que responde la pregunta, pero ¿qué significa eso? Si yo tengo, por ejemplo, análisis de información sobre datos no fidedignos, por no decir datos falsos, evidentemente que yo puedo tomar decisiones totalmente erradas y puedo guiar la estrategia de mi organización al despeñadero porque la información que me fue proporcionada a mí como gerente efectivamente no es la adecuada porque venía falseada, venía errónea. No digo con intención, venía errónea. De hecho, les puedo comentar un caso. En un servicio público hace muchos años, eh, tenían que hacer la famosa encuesta de satisfacción del cliente, de que es un tema que a todo el mundo le produce hoy día sarpullido porque cuesta mucho, la gente cada vez responde menos encuestas. Y sucede, y hablo de la veracidad de la información, me refiero a ello. eh, Tenían que tomar una muestra nacional para poder, entre comillas, evaluar la representatividad de cada una de las sucursales de este organismo de Estado, ¿cierto? En cada una de las comunas de Chile, estamos hablando de, no sé, 500 comunas, no tengo idea. Y sucede que, por ejemplo, yo hablaba con la persona que diseñó el modelo y que lo aplicó en una auditoría y habían tomado 1920 muestras y la cantidad de muestras por comuna estaba determinada por la cantidad de habitantes de cada comuna. Ese fue el modelo que ellos aplicaron. Pero haciendo un barrido yo vi de que, por ejemplo, en Coyhaique habían aplicado una encuesta. Entonces, si tú miras eso, o sea, Coyhaique no tiene un habitante, y no sé si una encuesta sería representativa de toda la población de Coyhaique. Me dio la impresión que no. Entonces, y empecé a profundizar, oye, pero ¿cómo definieron esto? Y ahí me explicó el tema de la representatividad de cada comuna. Y yo le dije, pero no creo que con una encuesta tú estés representando a Coyhaique en el contexto nacional. Me da la sensación de que aquí hay algo que no va bien. Profundicemos. Entonces, ¿de dónde obtuviste el modelo? Bueno, es una fórmula que existe, pero ¿de dónde lo sacaste? De Google. Ok, pero ¿de qué sitio? Y era un sitio cualquiera. Pero tú te aseguraste de que ese sitio al menos era un sitio oficial de alguna institución, del INE u otra, que te definiera cómo hacer ese muestreo. Me dijo, realmente no. Y tú esta información se la pasaste al director de tu servicio y tomaron decisiones respecto de esta información. Me dijo, probablemente, o sea, ni siquiera lo sabes. No. Mm. Evidentemente que fue un caso dramático, pero bueno, en fin, les comento eso. Pero sí, efectivamente la integridad de la información, evidentemente que debe incorporar lo que es la veracidad, o sea, todo lo que, cuando hablamos de información completa y exacta se refiere a eso, a tener certeza de que la información está completa y está exacta, de que es fidedigna. Ok, Alejandro, muchas gracias. Hay una pregunta que nos hace Ricardo Moraga a propósito de una ley que todavía no se ha actualizado en Chile, que es muy antigua. Y Ricardo nos dice lo siguiente: buen día, Alejandro. Somos una agencia de aduanas y como tal nos aplica la RGPD, que se refiere al Reglamento General de Protección de Datos que hoy día tiene aplicabilidad principalmente, ¿verdad?, en la Comunidad Europea. ¿Hay alguna relación entre estos dos estándares? Supongo que se refiere a 27001. Supongo que 27001 cubre solo parte de la RGPD. ¿Es así? A ver, Ricardo, gracias por la pregunta. Bueno, efectivamente, eh, 27.001 es más antiguo que RGPD, partamos de ahí. Esta normativa que aparece el año 2015, creo, y que entra en vigencia el 2018, toma, 2016.
El 2016. Toma, 6 toma meses. elementos de, no solamente de 27001, toma elementos. A ver, vámonos más al origen. La norma ISO 27001 parte de una norma británica. Los ingleses han sido muy buenos en desarrollando controles para toda esta cosa y ellos son los inspiradores de ISO 27001. Y bueno, ellos decidieron salirse de la Unión Europea, ¿cierto? El famoso Brexit, dato anexo, ¿cierto? Y efectivamente la 27001, yo hoy día no podría asegurar de que efectivamente cubre todo lo que es la Ley General de Protección de Datos de la Unión Europea. Aseguro sí de que todos los o sea, que el resultado de gestión sí te va a permitir eso. Ahora, ahí hay que centrarse en el requisito legal para tener certeza de que efectivamente con la implementación de 27001 voy a cubrir todo ello. Ahora, independiente, lo que sí no puedes perder de vista es que independiente de que si por algún motivo no hay un control que esté alineado a lo que plantea la LGPD, perfectamente lo puedes integrar. Recuerda que cuando tú analizas las partes interesadas, sus necesidades y expectativas, perfectamente puedes hacer ingresar estos requisitos a tu sistema de gestión y hacerlos parte de lo que debes controlar. Por lo tanto, yo te podría decir de que con ese mecanismo sí puedes darle cobertura completa, pero teniendo la precaución de hacer una buena identificación cuál es el requisito legal. Ok, gracias Alejandro. Solamente como dato adicional, estaba revisando para Ricardo, hay hay una especificación técnica que lo tiene el artículo 42 de la RGPD, donde establece hace ahí como una comparación entre los criterios que establece la RGPD sobre puntos específicos y el análisis de la 27001, que probablemente le podría servir un poco más. Efectivamente no los cubre todos, más que cubrirlo, no cubrirlo, toma como base la 27001 y agrega otros aspectos mayores que tienen que ver más bien con cuestiones que son de legislación propia de la regulación, en este caso de la Comunidad Europea. Eso es lo que quería comentar adicional a lo que nos decía Alejandro. Ahora, Alejandro, no, sí, perdón, sí, algo más que acabo de recordar. No hay que perder de vista de que la familia 27001 no es una sola norma, son así es. 40 normas, ¿cierto? Y hay Sí, normas sectoriales que también que son certificables, pero teniendo como base la 27001. Por ejemplo, si yo certifico en el caso de los data centers 27001, los que dan servicios cloud, yo también puedo certificar 27001 más 27017. O puedo certificar si yo soy una empresa que suministra o mantiene información personal, yo puedo hacer 27001 más 27018. así Y es. así, bueno, pueden encontrar varios pares dentro de lo que es seguridad de la información que probablemente sí van a asegurar una mejor cobertura en el ámbito que la quieran implementar. Efectivamente es como se va agrandando el ecosistema de los controles de seguridad a la ciberseguridad, que fue algo que tú definiste muy bien a lo largo de tu presentación. No tenemos más preguntas en este minuto, Alejandro. Yo agradezco en nombre de CGS, agradezco tu presentación. Creo que nos ha ilustrado a todos bastante bien, sin que esto haya sido un lenguaje técnico ni para técnicos, sino que ha sido, yo creo que, una muy buena presentación para ilustrarnos respecto del aporte estratégico y el beneficio que tiene la ISO 27001 hoy día a todo nivel de organizaciones. Agradecemos también con Alejandro y también de parte de SGS a todos quienes nos acompañaron durante esta mañana y los dejamos invitados cuando ya publiquemos nuestra próxima actividad, que lo vamos a hacer justamente con Alejandro, y tal como lo señalamos también en esta presentación, mirando ya cómo hoy día las organizaciones debieran empezar a abordar la continuidad operacional del negocio, que es un tema del cual también se habla muy poco, pero todos están tremendamente expuestos hoy día, ¿verdad?, a riesgos que establecen condiciones necesarias para poder seguir operando. Muchas gracias, que tengan un muy buen día. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, ¿eh?